Todos hemos escuchado la historia del hombre del saco, esa criatura que se escondía debajo de las camas y en lo más profundo de los armarios, esperando la oscuridad de la noche para salir a asustar. En algunas versiones, existía para castigar a los pequeños que se portaban mal. En otras, era una representación literal del diablo, capaz de tomar la forma de casi cualquier monstruo imaginable. En la vida real, el hombre del saco no era más que un hombre común. Su rostro mostraba una sonrisa cálida, su voz era amable, y con frecuencia, conquistaba a quienes lo conocían con irresistibles delicias y encantos aparentemente inofensivos. Quizás eso era lo que lo hacía tan aterrador. Su maldad se escondía profundamente, invisible a simple vista. Por esta razón, solo sus víctimas llegaban a conocer su verdadera naturaleza. Sin embargo, para cuando lo descubrían, ya era demasiado tarde. David nació como un niño perfectamente sano en febrero de 1958. Sin embargo, 6 meses después, todo cambió. En agosto de ese mismo año, sufrió un terrible accidente automovilístico que lo dejó en coma, con una lesión cerebral traumática. Cuando finalmente despertó, tanto sus padres como los médicos comprendieron que el camino hacia su recuperación sería largo y complicado. Su madre, Ruth, estaba dispuesta a dedicar todo el tiempo y la energía necesarios para asegurar el desarrollo mental y físico de su hijo. A pesar de su dedicación y cuidado, el riesgo de que David enfrentara desafíos futuros seguía siendo elevado, algo que ni el amor ni la atención de Ruth podían evitar completamente. Numerosos estudios habían demostrado que los niños que sufrían lesiones cerebrales traumáticas tenían más probabilidades de desarrollar problemas de salud mental más adelante en la vida. Esto se debía a que las lesiones traumáticas en la cabeza a menudo dañaban más que la parte específica del cerebro afectada. Según los psiquiatras, cuando un golpe en la cabeza es lo suficientemente violento, el cerebro puede moverse de un lado a otro dentro de las paredes del cráneo, impactando múltiples áreas. Una de las zonas más vulnerables es la glándula pituitaria, que a menudo resulta dañada en casos de lesiones graves. Como regulador hormonal del cuerpo, cualquier daño en esta glándula puede provocar desequilibrios hormonales drásticos, asociados con los síntomas de muchas enfermedades mentales y problemas de conducta. En un estudio publicado en 2013 en Medicina del Desarrollo y Neurología Infantil, los doctores Linda Lee y Jong-Hong Liu encontraron que hasta el 50% de los niños con lesiones cerebrales estaban en riesgo de desarrollar problemas de conducta y trastornos que podían manifestarse poco después, o incluso años más tarde. Estos problemas, además, tendían a persistir e incluso empeorar con el tiempo. En el caso de Penton, nunca se le diagnosticó ningún trastorno de manera oficial. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, cuando sus hormonas comenzaron a fluctuar, experimentó un cambio drástico en su comportamiento. Casi de la noche a la mañana, pasó de ser un niño dulce y algo lento a un adolescente tosco y lleno de ira. Además, se reportó que durante este periodo, Penton se volvió físicamente agresivo. Penton a menudo llevaba demasiado lejos las peleas juguetonas o las bromas con su hermana menor, Patricia. En una ocasión, la agarró por las piernas y la sostuvo boca abajo sobre la barandilla del segundo piso. Cuando Patricia le gritó que se detuviera, él solo se rió, aparentemente disfrutando de su terror. Sin embargo, el comportamiento de Penton estaba lejos de ser motivo de risa. Cada día parecía enojarse más y más, y sus problemas no se limitaban al hogar. En la escuela, también enfrentaba dificultades para mantenerse al nivel de su clase. En algún momento, quedó rezagado respecto a sus compañeros y tuvo que repetir un año. Esto volvió a suceder en 1977, cuando reprobó su último año de secundaria
y le informaron que tendría que repetirlo. La humillación fue demasiada para él. En lugar de aceptar quedarse atrás, Penton, con 19 años, decidió abandonar la escuela por completo y unirse al ejército. Fue destinado a Fort Hood, Texas, donde conoció a una joven de la cual se enamoró rápidamente. La pareja se casó poco después de comenzar a salir. La relación con la joven era apasionada, pero no siempre positiva. Según miembros de la familia, Penton tenía un temperamento explosivo y era conocido por ser violento con su esposa. A pesar de los problemas evidentes, ambos intentaron hacer que su matrimonio funcionara, y en 1978 su esposa dio a luz a una niña. Sin embargo, lejos de traer estabilidad, la llegada de su hija marcó otro cambio drástico en él, uno que, lamentablemente, no presagiaba nada bueno. Penton supuestamente comenzó a agredir de forma íntima a su hija. En algún momento también presuntamente agredió a la hija de su esposa, de un matrimonio anterior. Según la hermana de Penton, cuando la mujer hizo el espantoso descubrimiento, estaba más que molesta, y en 1979 pidió el divorcio, arrebatándole a ambas niñas para siempre. Si esto molestó a Penton, ciertamente no lo demostró. En febrero del año siguiente, Penton contrajo matrimonio por segunda vez con una mujer llamada Suksha. Aunque los detalles de su relación permanecen en el misterio, se sabe que los recién casados tuvieron apenas 3 meses para disfrutar de su fase de luna de miel. En mayo de 1980, fue enviado a Corea. Curiosamente, mientras estaba a medio mundo de distancia, pareció prosperar. Aunque había sido entrenado como mecánico de vehículos de pista, también destacó como tirador experto. Su habilidad en diversas áreas del combate lo llevó a ser ascendido a sargento. Durante un breve periodo, parecía que había logrado encaminar su vida. Su matrimonio con Suksha se mantenía fuerte, a pesar de la distancia, y en su trabajo estaba superando las expectativas. Sin embargo, una mirada más profunda reveló que no todo era tan positivo como aparentaba. Según uno de sus compañeros de pelotón, Penton visitaba en secreto un lugar conocido coloquialmente como la Granja de Pavos. Allí contrataba los servicios de damas de compañía, muchas de las cuales parecían extremadamente jóvenes. Este comportamiento dejó al descubierto problemas persistentes que empañaban lo que parecía ser una vida en orden. Por supuesto, las visitas a la Granja de Pavos estaban estrictamente prohibidas por el ejército, pero a Penton no parecía importarle romper las reglas. Incluso desobedeció órdenes al traer alcohol a la base, ocultándolo en su casillero. Cuando sus superiores se enteraron de su mala conducta, fue degradado de sargento a especialista. Afortunadamente para él, no tuvo que soportar la humillación por mucho tiempo. En septiembre de 1983, finalizó su gira por Corea, y con 25 años, regresó a Texas para reunirse con su esposa. Un año después, Suksha dio a luz a un niño al que llamaron Michael James Penton. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de felicidad, pronto se convirtió en tragedia. 2 meses después, en una fría noche de noviembre, Suksha salió, dejando a Penton a cargo del bebé. Tan pronto como ella cruzó la puerta, el pequeño Michael comenzó a llorar. Penton intentó todo lo que se le ocurrió para calmar al bebé, pero nada funcionaba. Con el paso del tiempo, su frustración se transformó en ira. En un momento de desesperación y furia, sacudió a su hijo tan violentamente que lo mató. Lo que sucedió después es incierto. No se sabe quién descubrió el cuerpo de Michael, ni si Penton fue arrestado de inmediato por sus acciones. Si fue detenido, debió haber sido liberado bajo fianza, porque no permaneció mucho tiempo en Fort Hood. En cuanto tuvo la oportunidad, huyó de la ciudad y comenzó una vida como fugitivo. Ahora, Penton era un hombre buscado. Ya no quedaba nada que lo atara a su pasado, ni lo hiciera responsable de sus acciones. Descartó cualquier preocupación y dejó que la prudencia se desvaneciera. Permitió que sus pensamientos más horripilantes salieran a la superficie, sin freno ni remordimiento. Aquellos que implicaban hostigar a niños. A principios del año nuevo de 1985, Penton recorría las tranquilas calles suburbanas de Dallas, Texas. Eran lugares aparentemente seguros,
donde los niños jugaban al aire libre, completamente sin supervisión. En otras palabras, esas calles tranquilas eran el lugar perfecto para la caza de un depredador. El 19 de enero, a los 26 años, pasó frente a los jardines bien cuidados y los arbustos de mezquite cuidadosamente podados. En algún momento, vio a un grupo de niños jugando al escondite y redujo la velocidad de su coche hasta detenerlo. Observó a Christy Meeks, una niña de 5 años, que se tambaleaba por el patio de su complejo de apartamentos, vestida con una camiseta de arcoíris y zapatos de muñeca Cabbage Patch. Ella estaba buscando a su hermano de 7 años, Michael, y a su vecina Tiffany, de 9 años. Finalmente, los encontró a ambos, y el trío se preparó para jugar otra ronda. Pero antes de que pudieran empezar, Penton se acercó a ellos con una cálida sonrisa y les dijo que tenía algunas galletas en su coche. Penton invitó a los niños a saciarse, y mientras ellos, inocentes, estaban entusiasmados con la perspectiva de recibir golosinas, Tiffany, la mayor de los tres, no estaba tan convencida. Sabía que algo no estaba bien. Les habían enseñado a nunca aceptar dulces de un extraño, y las galletas de David caían dentro de esa categoría. Intentó alejar a Christy y Michael de él, insistiendo en que ellas también tenían galletas esperándolos en casa. Pero Christy no quiso ni oír hablar de ello. Tomó la mano de Penton y lo siguió hasta su auto. Para evitar que Michael hiciera lo mismo, Tiffany le agarró la mano y lo condujo de regreso a casa. En cuanto llegaron, Tiffany le contó a la madre de Christy lo que acababa de suceder. La alarma se encendió de inmediato. La mujer corrió hasta el patio en busca de los niños, pero Christy ya no estaba allí. Penton y su coche se habían ido. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, la madre de Christy entró corriendo en la casa y llamó a la policía. Luego, dijo las palabras que ningún padre quiere pronunciar jamás. Su hija había sido secuestrada. Penton paseó por las calles suburbanas de Mesquite, Texas, con Christy secuestrada. Condujo unas 150 millas hacia el norte, a las orillas del lago Texoma. En algún momento agredió a Christy y la asfixió hasta quitarle la vida. Luego arrojó su cuerpo al lago. Mientras tanto, en Mesquite, los investigadores recorrían la zona en busca de la niña desaparecida, pero prácticamente no tenían pistas. Solo contaban con la información proporcionada por los 2 niños que habían sido testigos del secuestro. Sin embargo, sus descripciones del hombre que se llevó a Christy y su coche eran vagas. A pesar de eso, los investigadores hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. En los siguientes meses, las autoridades ofrecieron recompensas, recibieron llamadas de psíquicos y se pegaron carteles por todo el suburbio, que antes había sido un lugar tranquilo. Pero a finales de marzo, empezaron a perder la esperanza de encontrar alguna vez a Christy. Sin embargo, el 3 de abril, todo cambió. Mientras pescaban en una cala remota del lago Texoma, 2 pescadores avistaron lo que pensaron que era un animal muerto flotando cerca. Se acercaron al objeto con la intención de tirarlo a la orilla y sacarlo del camino. Pero cuando llegaron más cerca, se dieron cuenta de que no era un animal en absoluto. Era un niño. Los hombres llamaron a la policía, que acudió a examinar el cuerpo. Desafortunadamente, estaba tan descompuesto que era difícil incluso determinar el sexo del cadáver. Cuando los médicos forenses pudieron examinarlo más detenidamente, dictaminaron que, de hecho, era el cuerpo de una niña, y las características coincidían con la descripción de Christy Meeks. Desafortunadamente, en 1985, las pruebas de ADN aún no estaban disponibles. Las autoridades solicitaron los registros dentales de Christy. También tomaron fotografías de los restos de ropa y zapatos que aún estaban puestos en el cuerpo, y las enviaron a los padres de Christy para ver si los reconocían, y sus padres no tuvieron dudas de que ese era su cuerpo. Los registros dentales pronto confirmaron la terrible verdad. Mientras la familia de Christy comenzaba el devastador proceso del duelo, los detectives repasaban su investigación, tratando de entender qué habían pasado por alto. Mientras tanto, Penton estaba, una vez más, justo debajo de sus narices,
rondando las calles suburbanas de Dallas. Se sentía complacido de haber escapado ileso del asesinato y estaba ansioso por volver a actuar. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que su entusiasmo interfiriera en su oficio. En lugar de lanzarse directamente a su siguiente ataque, Penton emprendió un meticuloso proceso de investigación y planificación que duró todo un año. Condujo por varias ciudades y descubrió que, sin supervisión, los niños eran más prominentes en los barrios de clase trabajadora de bajos ingresos. Esto probablemente se debía a que sus padres trabajaban largas horas y a menudo no podían pagar el cuidado adecuado para sus hijos. Como resultado, estos niños quedaban abandonados a su suerte. Fue así como, al decidir dónde capturar a su próxima víctima, Penton seleccionó el área de bajos ingresos del norte de Dallas. En la mañana del 12 de febrero de 1986, Penton, de 28 años, estaba estacionado en Waterfall Lane cuando vio a Tiffany Evera, de 10 años, caminando sola hacia la escuela. Normalmente, ella iba acompañada de algunos niños del barrio, pero esa mañana llegó tarde y ellos ya se habían ido sin ella. Penton lo sabía. Esa era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Saltó de su camioneta y se acercó a Tiffany, listo para tentarla con algunos dulces inventados. Aunque tenía una sonrisa en su rostro, Tiffany sintió que el hombre era peligroso. Cuando él se acercó, ella comenzó a correr, pero él fue más rápido. La alcanzó fácilmente por la mochila, le tapó la boca y la arrastró hacia su camioneta. Después de empujarla hacia el vehículo y subirse detrás de ella, Penton se preparó para ocupar el asiento del conductor y despegar. Ya había explorado una zona apartada cercana, y esa era su siguiente parada, donde planeaba hacer lo mismo que a la primera víctima. Pero por alguna razón, se quedó quieto. Penton se quedó mirando a Tiffany durante varios minutos, observándola temblar de terror. Luego, hizo algo increíble. Sacó un teléfono celular, o una versión primitiva de uno, y se lo entregó. Le ordenó que llamara a su madre, y le dijera que la habían secuestrado. Tiffany, aterrada, obedeció. Pero tan pronto como su madre empezó a hacer preguntas, Penton tomó el teléfono y lo colgó. Luego, con calma, le dijo a Tiffany: «Será mejor que no vuelvas a caminar sola a la escuela. Te he estado observando, y la próxima vez no te dejaré ir». Poco después, abrió la puerta y la dejó salir. La observó mientras ella corría hacia su casa, llorando, alejándose rápidamente. Cuando Tiffany llegó al complejo de apartamentos, su madre, Teresa, estaba aliviada de que su hija estuviera sana y salva, pero también profundamente confundida. Nunca había escuchado hablar de un secuestrador que dejara ir a su víctima tan rápidamente. Por eso, sospechó que Tiffany pudiera estar inventando todo para no ir a la escuela. A pesar de sus dudas, decidió alertar a la policía y contarles lo sucedido. Las autoridades recorrieron el vecindario, buscando la camioneta que Tiffany había descrito, pero no encontraron ninguna pista. Nadie parecía tener respuestas. Incluso la policía comenzó a cuestionar si Tiffany estaba diciendo la verdad. Por otro lado, si lo que contaba era cierto, el propio autor del delito había detenido el crimen en ese momento. Quizá los investigadores esperaban que el depredador hubiera aprendido de su error y nunca volviera a cometerlo. Lamentablemente, eso no es lo que suele suceder. A veces, los asesinos en serie simplemente dejan ir a sus víctimas. Aunque este acto pueda parecer un indicio de que han dejado atrás su impulso, en realidad, generalmente terminan actuando de nuevo. La psicóloga Annette y Frank Lockman exploraron este fenómeno en su artículo La personificación del mal, motivaciones y fantasías del asesino en serie. En él, afirman que la fantasía desempeña un papel central en todos los aspectos del asesinato de un asesino en serie, incluidos los que no llegan a llevarse a cabo. Antes de arrebatar una vida, muchos asesinos en serie imaginan escenarios en los que tienen control total sobre otra persona, lo que les proporciona una intensa sensación de satisfacción. Tras haber reflexionado sobre estos sueños durante días, o incluso años,
Eventualmente descubren que ya no se sienten satisfechos con su propia imaginación y necesitan darle vida a estas escenas. Sin embargo, si algo sale mal durante la manifestación de su fantasía, es extremadamente difícil para ellos continuar. Factores como una interrupción física por parte de una tercera persona o una anécdota reveladora de una víctima pueden desmoronar lo que para ellos es la escena perfecta. Incluso algo tan simple como una víctima, que no se comporta de la manera que el asesino esperaba, puede arruinar la fantasía. Según Annette y Frank Lockman, esto sucede porque indica que la víctima es una persona real, con pensamientos y reacciones impredecibles, y no un objeto inanimado que el asesino puede controlar a su antojo. En estos casos, el asesino suele decidir preservar su fantasía y dejar ir a la víctima, buscando luego a un nuevo objetivo para reavivar su deseo. Por supuesto, nunca sabremos con certeza por qué Penton decidió liberar a Tiffany. Sin embargo, es muy probable que ella dijera o hiciera algo que destruyó su fantasía, impidiéndole continuar. Pero eso no significó que sus impulsos se desvanecieran para siempre. Solo 3 días después de dejar ir a Tiffany, regresó a Waterfall Lane en busca de otra víctima. En la tarde del 15 de febrero de 1986, Penton, de 28 años, conducía su camioneta por una pequeña calle residencial en el norte de Dallas. Alrededor de las 6, vio a Christy Proctor, de 9 años, caminando a casa desde la casa de un amigo. Su amiga la acompañó durante un par de cuadras, pero luego se despidió y Christy continuó sola por el último bloque. Fue entonces cuando David atacó. Saltó de su camioneta y arrebató a Christy de la acera. En la refriega, la niña dejó caer la caja de San Valentín que llevaba en las manos, y ésta cayó a la calle. Sin perder tiempo, Penton arrojó a Christy a la camioneta y arrancó rápidamente, conduciendo sobre la caja mientras se alejaba. Mientras tanto, la madre de Christy, Laura, se preocupaba porque su hija no llegaba a casa tan tarde. Tras confirmar con la amiga de Christy que había salido a tiempo, Laura salió furiosa a buscarla, esperando encontrarla distraída por una flor o un insecto en algún lugar de la ruta. Sin embargo, cuando vio la caja de San Valentín aplastada en medio de la calle, supo que algo terriblemente malo había ocurrido. Desesperada, corrió a casa para llamar a la policía, y de inmediato comenzó la búsqueda de Christy. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Se estima que, después de hacerse con Christy, Penton condujo unas 8 millas hacia el noreste, a un campo remoto, Texas, donde procedió a tratarla como a su víctima anterior y luego escondió su cuerpo. Tras el crimen de Christy, Penton estuvo fuera de acción durante más de un año, y su paradero no se conoció hasta el otoño de 1987. El 3 de noviembre, el joven de 29 años viajó al suburbio de Garland, en Dallas, donde pasó el día merodeando alrededor de una escuela primaria. Eventualmente, se dirigió a una zona residencial, donde se encontró con 2 niñas, Roxanne Reyes, de 3 años, y su amiga de 5 años, Ana. Las niñas estaban recogiendo flores silvestres en el callejón, detrás del apartamento de Roxanne, sin nadie más cerca. Penton aparcó su coche y saltó rápidamente. Se acercó a las niñas con una sonrisa amigable y les dijo que tenía dulces para ellas. Sin embargo, Ana, lo suficientemente mayor para conocer el truco, advirtió a Roxanne que el hombre estaba mintiendo y le ordenó que corriera. Enfurecido, Penton se abalanzó sobre Ana, pero ella fue más rápida y se lanzó a la calle. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, vio que el hombre la estaba persiguiendo. Afortunadamente, Ana vio una abertura estrecha entre 2 edificios de apartamentos, por donde Penton no pudo pasar. El hombre se dirigió entonces hacia el otro lado de los apartamentos, esperando atrapar a Ana cuando saliera. Pero en lugar de encontrar a la niña, se topó con una residente mayor llamada Wanda. Ambos se miraron fijamente, y Penton comprendió que, si tomaba a la muchacha, Wanda podría dar una descripción detallada de él a la policía.
Desesperado y enfurecido, abandonó la persecución y se alejó, derrotado. Penton caminaba de regreso a su auto, pero para su sorpresa, cuando regresó, Roxanne ya estaba parada allí, esperando pacientemente el dulce que le prometieron. Su cuerpo fue encontrado el 19 de mayo de 1988, en un terreno baldío, ubicado en Murphy, Texas. El crimen de Roxanne fue inquietantemente similar a los asesinatos de Christy Meeks y Christy Proctor. En este punto, era seguro decir que Penton había establecido un modus operandi. Su objetivo eran niñas de entre 3 y 10 años, a quienes atraía a su auto con la promesa de golosinas. Luego las llevaba a una zona aislada, donde las agredía y asfixiaba hasta quitarles la vida, para luego dejar sus cuerpos para que la naturaleza los reclamara. En 1988, solo una de las víctimas había sido encontrada, pero nadie la había relacionado con él todavía. Los investigadores, sin pistas claras, no sospechaban de su posible implicación. Quizás, creyéndose más astuto que las autoridades, él se sintió por encima de la ley, lo que podría explicar por qué cometió un error tan descuidado. Ese marzo, Penton regresó a su ciudad natal, Columbus, Ohio, aunque el motivo exacto de su viaje sigue siendo un misterio. Era probable que estuviera visitando a su madre, Ruth. Aunque ella sabía que Penton era buscado por el asesinato del hijo pequeño de Anne, su primera esposa, seguía manteniendo contacto con él debido al amor incondicional que sentía por su hijo. Penton también tenía algunos viejos amigos en la zona. En la mañana del 31 de marzo, decidió visitar la casa de Michael y Thelma Backus. Michael y David habían trabajado juntos en el pasado y parecía una oportunidad para ponerse al día. En ese momento, Michael y Thelma estaban cuidando a su sobrina de 9 años, Nidra Ross, quien se quedaría con ellos durante las vacaciones de primavera para jugar con sus primos. La visita de David transcurrió con aparente normalidad. Alrededor de la 1 de la tarde, se despidió amistosamente de Michael y Thelma antes de salir de la casa. Sin embargo, mientras caminaba hacia su auto, vio a Nidra jugando sola en el césped delantero. Lo que le dijo para convencerla de que subiera a su coche sigue siendo un misterio, pero fuera lo que fuese, funcionó. La niña entró en el vehículo con entusiasmo y Penton se alejó rápidamente. Condujo unas 50 millas al norte, hasta la ciudad de Marion, Ohio, donde salió de la autopista y se adentró en caminos rurales desiertos. Vio un arroyo muy sombreado, justo al lado de la intersección de 2 de esas carreteras, y se detuvo allí, y al igual que con sus víctimas anteriores, le quitó la vida a Nidra y arrojó su cuerpo al agua. Después se alejó del lugar. Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, la adrenalina que había estado alimentando a Penton comenzó a disiparse lentamente. Aunque Nidra era solo una pariente lejana que visitaba brevemente a su familia, él sabía que existía una conexión evidente entre ellos. Además, si alguien lo había visto con la niña, los residentes podrían identificarlo fácilmente. Penton había crecido en Columbus, donde muchas personas lo conocían, y su reputación no era precisamente intachable. A medida que comenzaba a comprender que todas las pistas apuntaban directamente hacia él, su agarre en el volante se volvió más firme. Por primera vez en años, Penton se sintió genuinamente preocupado, y con razón. Apenas unos días después del crimen de Nidra, una de las víctimas anteriores de Penton fue finalmente descubierta. El 3 de abril, los restos de Christy Proctor fueron encontrados en un campo en Plano, Texas. Había sido abandonada allí más de 2 años antes, y los animales de la zona habían dispersado sus huesos. Afortunadamente, el cráneo de Christy permanecía casi intacto, lo que permitió a las autoridades identificarla mediante la comparación con una radiografía que le habían realizado años atrás. 10 días después de ese macabro hallazgo, Penton fue interrogado por la policía de Columbus. En relación con la desaparición de Nidra, Thelma y Michael Backus informaron a las autoridades que Penton había estado en su casa la mañana en que la niña desapareció. Según la hora en que se marchó,
él pudo haber sido la última persona que la vio con vida. Penton enfrentó la situación con calma, afirmando que no tenía idea de dónde podría estar la niña de 9 años. Aunque las autoridades podrían haber tomado su palabra como cierta, decidieron hacer su trabajo diligente y verificaron su licencia en el sistema. Rápidamente descubrieron que Penton era un hombre buscado en Texas. Según los registros, le había quitado la vida a su hijo pequeño en 1984 y había huido de la ciudad mientras estaba en libertad bajo fianza. Había sido condenado en ausencia por homicidio involuntario, y Texas lo buscaba para que enfrentara su castigo. Conociendo el historial criminal de Penton, los investigadores estaban convencidos de que también era responsable de la desaparición de Nidra. Por esta razón, el Departamento de Policía de Columbus lo arrestó y continuó interrogándolo. Penton se mantuvo firme en su historia y declaró su inocencia, sugiriendo incluso que otra persona podría haber secuestrado a la niña. Sin embargo, nadie le creyó. Gracias a su estatus de prófugo, las autoridades pudieron mantenerlo detenido mientras reunían pruebas para construir un caso sólido. Durante la investigación, registraron el vehículo de Penton y encontraron una enorme mancha hemática. Sin embargo, debido a que las pruebas de ADN aún no estaban ampliamente disponibles en esa época, no pudieron demostrar que perteneciera a Nidra. A pesar de esta limitación, los investigadores estaban convencidos de que tenían al culpable y continuaron indagando en su pasado. No tardaron mucho en encontrar más información incriminatoria. El 19 de mayo, el cuerpo de Roxanne Reyes fue encontrado en Murphy, Texas. Fue en ese momento cuando las autoridades de Ohio y Texas comenzaron a comunicarse entre sí. Penton, ya condenado por el crimen de un bebé y siendo el principal sospechoso en la desaparición de otra niña, se convirtió en el centro de atención de ambas investigaciones. Los detectives estaban convencidos de que había más en la historia. Todo apuntaba a que Penton podría ser responsable de una serie de otras desapariciones sin resolver. No solo su modus operandi coincidía con los patrones observados en otros casos, sino que su apariencia también se ajustaba a las descripciones dadas por los testigos, que afirmaban haber visto al secuestrador de Christy Meeks y Roxanne Reyes. Con esta información en mente, las autoridades de Dallas iniciaron una investigación a contrarreloj, buscando cualquier evidencia que pudiera colocar a Penton en Texas en el momento de los secuestros. Sin embargo, desconocían que Penton mismo estaba contribuyendo a su caída. Mientras la policía de Dallas revisaba casos antiguos que llevaban tiempo sin resolverse, Penton permanecía en una celda de la cárcel de Columbus. Allí, comenzó a alardear ante otros presos sobre cómo había acabado con Nidra Ross, compartiendo detalles escalofriantes de sus crímenes. Varios de sus compañeros de prisión se presentaron voluntariamente para declarar, ofreciendo relatos sorprendentemente coherentes sobre los crímenes que Penton les había confesado. Su testimonio resultó crucial, ayudando a los fiscales a construir un caso sólido en su contra. Penton sufrió una lesión traumática cerebral grave a los 6 meses, lo que probablemente afectó áreas críticas del cerebro relacionadas con el autocontrol, la empatía y el manejo emocional, como el lóbulo frontal y la glándula pituitaria. Esto pudo predisponerlo a un comportamiento impulsivo y agresivo, y a dificultades para regular su ira y agresividad. La relación con su madre parece haber sido caracterizada por un cuidado extremo y posiblemente sobreprotector debido a su estado vulnerable tras el accidente. Esto podría haber generado sentimientos de dependencia, inseguridad y frustración. Su adolescencia estuvo marcada por cambios drásticos en su comportamiento, incluyendo episodios de agresión hacia su hermana. Esto sugiere un aumento de la agresividad, posiblemente exacerbado por desequilibrios hormonales y una sensación de inadecuación al ser incapaz de cumplir con las expectativas escolares y sociales. Sus relaciones románticas y familiares reflejan un patrón de abuso y violencia. La agresión hacia su esposa e hijas, así como sus crímenes posteriores, indican una incapacidad para establecer vínculos saludables y una propensión
a usar la violencia como forma de control y poder. La elección de víctimas y el uso de engaños para ganarse su confianza apuntan a una necesidad patológica de ejercer control absoluto sobre individuos vulnerables. La repetición de un patrón de secuestro, agresión y asesinato revela que sus actos eran un intento de recrear una fantasía de dominación y eliminación del sufrimiento interno, como plantea el psicoanálisis al analizar las pulsiones destructivas. Penton muestra una flagrante falta de empatía, un desprecio por las normas sociales y una tendencia a manipular a otros para lograr sus objetivos. Estas características son indicativas de un trastorno antisocial de la personalidad. El componente de agresión y la búsqueda de satisfacción a través del sufrimiento de las víctimas son rasgos de sadismo. Este comportamiento podría estar relacionado con una regresión hacia impulsos primitivos y una expresión distorsionada del placer. Su ira y frustración, derivadas de experiencias de humillación y fracaso personal, como su baja en el ejército y su pasado académico, parecen haber sido desplazadas hacia víctimas inocentes. Este mecanismo de defensa inconsciente transformó su impotencia en un sentimiento de control ilusorio. Penton parece encarnar un caso extremo, donde convergen factores biológicos, psicológicos y sociales. Su perfil evidencia un individuo dominado por impulsos destructivos, incapaz de integrar su agresión de manera constructiva y que encuentra en sus crímenes un intento fallido de aliviar su angustia existencial. Su comportamiento es el resultado de una combinación de traumas tempranos, relaciones interpersonales disfuncionales y trastornos psicopatológicos no tratados. 2 años después, en mayo de 1990, Penton fue acusado oficialmente por el crimen de Nidra Ross. En abril del año siguiente, a la edad de 33 años, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, ese veredicto no puso fin a los esfuerzos de las autoridades. En 2003, después de una extensa investigación que se prolongó durante años, la policía de Texas concluyó sus indagaciones sobre los secuestros y asesinatos de Christy Meeks, de 6 años, Christy Proctor, de 9 años, y Roxanne Reyes, de 3 años. En mayo de ese mismo año, Penton, que entonces tenía 45 años, fue acusado formalmente por esos crímenes. 2 años después, en enero de 2005, se declaró culpable de los 3 asesinatos y recibió 3 cadenas perpetuas adicionales. En 2007, las autoridades anunciaron que consideraban a Penton como persona de interés en las desapariciones y crímenes de varias otras víctimas. Penton ha afirmado haber asesinado a más de 50, pero las autoridades sospechan que la cifra real es de entre 25 y 30.